Hola, amor. Espero que estés bien. Que te hayas pasado muy bien en compañía de tu mami, de mi suegra, de tus hermanas, de tus hermanos. Quiero decirte que he pedido mucho a Dios que nos deje estar juntos, que pronto veamos realizar nuestros sueños. El más importante es tratarnos. Sé que la distancia que nos separa es mucha, mucha, pero lo visto que para nosotros es más imposible. La distancia que nos separa no es más grande que el amor que sentimos. El amor que yo siento por ti, el amor que tú sientes por mí. Yo quiero decirte que sigas confiando en mí, que sigas teniendo un poquito de paciencia, solo un poquito de paciencia, y pronto estaremos juntos. Como te dije, no he un castillo, no te he prometido tesoros, no te he prometido riquezas, no te he prometido que Dios tenga bien mandar para poder vivir bien, cuidar a nuestros hijos, que ya tenemos cuatro, Meli, cinco, al pequeño ratoncito que está en la pancita de unos seis, y nuestro hijo que tiene bendiga, así Dios Padre. Quiero que por favor digas a tu mami que les va lo mejor, a tus hermanas, a tus hermanos, y quiero que compartas con ellos la felicidad que nosotros enseñamos, que es lo de estar juntos y estar casados y hacer las cosas como Dios. El frío que hace afuera no se compara mira, con el frío que hay en mi corazón, pero me alimento, ¿verdad? Me alimento y me doy calor con tus mensajes, con tus llamadas, con todo eso. Entonces yo quiero que estés completamente segura de mi amor, de mi cariño por ti, que es lo que por el momento podrá hacer. Y no es porque no pueda, no simplemente porque. Pero ya te digo, pronto, pronto, más pronto de lo que te imaginas, vamos a estar casados por aquí, vamos a estar viviendo juntos para siempre. Te amo mucho, te amo mucho. Y, y quiero decirte que este año que inicia es nuestro año. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, Dios quiere que estemos juntos y así será. Estoy enamorado de tu alma, perdón. Estoy enamorado de tu alma, para que me dejes, que le dejes que te entienda el corazón, pero si me enamoro de ti, te quiero, que todo el mundo sepa que estoy enamorado de ti, porque tú me amas también, me amas de tu alma. Y desde aquí, amor, desde aquí, quiero que sepas que todo mi corazón es para ti, me amas, por mi amor, por mi respeto y todo mi cariño hacia ti, y necesito por mí. Por favor, dale un fuerte abrazo a tu mami, a Cris, a Neva, a tus hermanos, y dile a Larita que le quieren mucho, que es nuestro amigo, dile a José que también me quiere y me respeta. Sabes que así como quiero a mis hijos, quiero a Ana, quiero a Bestia, también, al bebé que viene dentro de Ana, tú sabes que lo más importante es lo que sentamos para mí y el respeto. Quiero que sepas que te amo, mamá, que te necesito, que te extraño y que desde aquí, mamá, desde aquí te mando
esa razón, me imagino que estará aquí conmigo, abriendo todo su cuerpo y compartiendo cada uno. Te amo también, sabes que te amo. Y no incluso tenemos que estar juntos. Te vuelvo a repetir, mi mayor deseo es que Dios me bendiga. Amo, me merece Cristo, mi vida. Tenemos un compromiso, más un compromiso, es un compromiso con Dios. Te amo, que te bendiga, que te bendiga. Tomando cada una y ahora es nuestra vida. Que me entenderá siempre y sabes que te amo. Sabes que la distancia no es un impedimento para dejar de amarnos. No vamos a demostrar que el amor es más fuerte que la distancia, el problema, que situaciones, de personas que sean, todo independiente de la relación. Te amo y es mi mejor deseo y que estoy en silencio y no me seguir. Y muy pronto nos juntos.